es posible que el tañido de una campana no solo despierte recuerdos, sino también el alma entera de un pueblo. En ocasiones, las tradiciones más profundas regresan de las formas más insospechadas, y a veces el ser más testarudo termina siendo el catalizador del cambio. En una aldea llamada San Miguelito, situada en el sur de Arizona, donde el sol del desierto abrasa la tierra y las montañas proyectan sombras juguetonas al caer la tarde, el tiempo parece haberse detenido. Fundado por colonos mexicanos hace más de un siglo, este lugar conserva en cada rincón, piedra y muro, las huellas firmes de sus raíces mexicanas, a pesar de ser hoy hogar de personas de múltiples culturas y orígenes. En el corazón del pueblo se levanta la antigua iglesia de San Francisco, construida con arenisca clara, sus paredes agrietadas por los años y su techo de tejas deslavadas. El campanario, erguido como un dedo, apuntando al cielo, invita a los habitantes a recordar lo que realmente importa más allá de las preocupaciones cotidianas. Sin embargo, lleva años sin emitir un solo sonido. Este silencio se vuelve aún más evidente cada Pascua, cuando la tradición manda que la campana anuncie el renacer y la esperanza de una nueva vida. Don Miguel Sánchez, un anciano cuyo rostro es un mapa de arrugas, como la tierra agrietada por la sequía, conserva la memoria de aquellos días en que el repicar de la campana llenaba el aire con su eco solemne y cristalino. Cada mañana camina frente a la iglesia, apoyado en su bastón gastado, levantando la vista hacia el campanario mudo. Su mirada refleja una tristeza callada y una queja sin palabras. Junto a él camina un compañero singular, un burro gris, viejo y testarudo, llamado Pablo. El animal sigue a don Miguel con la devoción de una sombra constante, resoplando su característico ia por las calles del pueblo. Los niños lo adoran, le ofrecen zanahorias y manzanas, mientras que los adultos, con resignación, lo ven detenerse obstinadamente en medio del camino, sin que nadie sepa por qué. Nadie habría imaginado que esa testarudez, esa terquedad casi heroica del burro, sería la chispa que devolvería la voz al alma del pueblo. Nadie esperaba que Pablo se convirtiera en el nexo entre el ayer y el hoy, reviviendo una tradición olvidada que alguna vez unió a todos los habitantes de San Miguelito. El origen de la campana de Pascua se remonta a tiempos lejanos. Fue fundida en 1880 por un artesano de Guadalajara, México, y fue traída por el bisabuelo de don Miguel, Juan Rodríguez Montoya, en una carreta tirada por burros, cruzando el desierto hasta llegar a la naciente comunidad. La campana, hecha con una aleación especial enriquecida con plata, producía un sonido puro y profundo. Los ancianos contaban que su tañido se oía a varias millas a la redonda, alcanzando hasta las granjas más alejadas. Cada domingo de Pascua, al amanecer, la campana anunciaba la resurrección de Cristo, llevando un mensaje de renovación a cada hogar. No se trataba solo de un sonido, era una señal cargada de significado espiritual. Para los vecinos de San Miguelito, simbolizaba la victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad, de la esperanza sobre la tristeza. Apenas sonaban los primeros ecos, la gente salía de sus casas saludándose con «Cristo ha resucitado» y compartiendo huevos de colores como símbolo de una vida nueva. Después del servicio religioso, todos se congregaban en la plaza frente a la iglesia para celebrar. Las mesas rebosaban de comida típica, pan dulce, tamales de Pascua, arroz con leche y dulces para los niños. Los jóvenes bailaban, los ancianos narraban viejas historias del pueblo. Aquel día no había ricos ni pobres. Todos eran iguales bajo el tañido de la campana.
Pero con los años, la costumbre fue apagándose. Primero, partieron los ancianos, guardianes del conocimiento. Luego, se dañó el mecanismo de la campana y no hubo recursos para arreglarlo. Los jóvenes, atrapados por la tecnología y la prisa, fueron perdiendo el interés. La última vez que sonó fue hace 2 décadas, cuando el padre González, ya anciano, logró hacerla repicar una vez más. Tras su muerte, el ritual cesó por completo. La comunidad fue perdiendo cohesión. La plaza quedó vacía en Pascua. Las celebraciones se volvieron privadas o simplemente se olvidaron. El alma espiritual del pueblo se fue apagando con el silencio de la campana, como si al faltar su voz, la gente hubiera perdido un rumbo esencial. Don Miguel no era solo un anciano más. A sus 78 años, era la memoria viva de San Miguelito. Nacido y criado allí, solo se ausentó por el servicio militar. Al volver, trabajó como maestro en la escuela local, enseñando historia y tradiciones hasta jubilarse. Su barba blanca, bien cuidada, y sus ojos marrones, profundos, bajo cejas espesas, daban a su rostro una expresión noble. Hablaba con calma, pero cada palabra tenía peso. Cuando narraba el pasado, hasta los niños más traviesos lo escuchaban en silencio. Pablo entró en su vida por una historia triste. 5 años atrás, un campesino llamado Ricardo decidió deshacerse del burro por considerarlo inútil. Pensaba enviarlo al matadero. Al enterarse, don Miguel no lo dudó. Aunque su pensión apenas le alcanzaba, ofreció una pequeña suma por el animal. «¿Para qué quieres ese burro terco, Miguel? Es solo otra boca que alimentar», dijo Ricardo, perplejo. «Los viejos tenemos que cuidarnos entre nosotros», respondió Miguel, acariciando con ternura el cuello áspero de Pablo. Desde entonces, eran inseparables. Pablo vivía en un cobertizo detrás de la sencilla casa de don Miguel. Cada mañana compartían el desayuno: tortilla de maíz y zanahorias del huerto. Pablo era increíblemente terco. Podía quedarse horas en el mismo lugar, sin moverse, hasta que decidía seguir. Pero su lealtad era inquebrantable. Cuando don Miguel enfermó de gripe, el burro no se apartó de su cama, ni siquiera en las frías noches de invierno. La rutina de ambos era sencilla. Paseaban por el pueblo cada mañana. Don Miguel charlaba con conocidos, mientras Pablo lo esperaba pacientemente, o si algo le llamaba la atención, lo arrastraba en otra dirección. Por las tardes, don Miguel leía en un banco del parque y Pablo pastaba tranquilo cerca. Por las noches, el anciano le contaba historias como si el burro pudiera entenderlo. Y al mirar sus ojos sabios, a veces pensaba que realmente lo hacía. Su vida era modesta y sin cambios. Una casita con fotos antiguas en las paredes, comida sencilla, charlas amables con los vecinos. Pero dentro de esa existencia cotidiana habitaba una gran sabiduría, acumulada con los años, y un lazo profundo entre el anciano y su testarudo amigo. Un lazo que pronto influiría en toda la comunidad. Con la Pascua cerca, San Miguelito comenzó a vestirse de fiesta. Los escaparates se llenaron de colores, las amas de casa horneaban dulces tradicionales, y en la plaza, voluntarios montaban un escenario para el festival. El alcalde, Eduardo Ramírez, con entusiasmo, asignó fondos para atraer visitantes de otras ciudades. El ambiente era alegre, pero don Miguel sentía en su interior que algo esencial aún faltaba. Cada noche, al acomodarse en su vieja silla y observar el ocaso a través de una pequeña ventana, el anciano se perdía en sus recuerdos. Rememoraba aquellos días de infancia cuando el primer tañido de la campana de Pascua lo sacaba del sueño. Recordaba cómo vibraban los cristales con su potente sonido y cómo, lleno de emoción, corría con sus padres a las calles para sumarse al júbilo del pueblo. Las memorias eran tan vívidas
que parecía que todo había ocurrido apenas el día anterior, y ese contraste con el presente llenaba de nostalgia su corazón. Pablo, han dejado de lado lo que realmente importa, decía suavemente al burro, acariciándole las orejas con ternura. Sin la campana de Pascua, esto no es más que una celebración vacía, sin alma ni sentido. Una mañana, al caminar junto a la iglesia, don Miguel divisó al nuevo sacerdote, el padre Javier, quien había llegado hacía poco. El joven cura examinaba la fachada del antiguo templo, tomando notas en una libreta. «Buenos días, padre», saludó don Miguel. «¿Está pensando en hacer reparaciones?» «Así es, señor», respondió el sacerdote con una sonrisa. «Quiero devolverle la vitalidad a nuestra iglesia. Y supongo que usted es don Miguel. Me han hablado mucho de usted». Surgió una conversación en la que el anciano, con cierta cautela, llevó el tema hacia la campana de Pascua y su importancia en la vida del pueblo. Mientras hablaba de la tradición antigua y de cómo ese sonido unía a todos, sus ojos se llenaban de una luz especial. «Qué hermoso suena eso», dijo el padre Javier pensativo, «pero el campanario está muy deteriorado, el mecanismo está oxidado y la parroquia no tiene los medios para restaurarlo. Tal vez en un año o dos». Esa misma tarde, don Miguel se dirigió al despacho del alcalde. Eduardo Ramírez lo recibió con cortesía, pero tras escuchar su propuesta, se limitó a encogerse de hombros. «Don Miguel, comprendo su intención de mantener las tradiciones, pero este año ya se ha distribuido el presupuesto. Y además, ¿quién podría subir hasta el campanario? La escalera está en condiciones peligrosas». De vuelta en su casa, el anciano sintió cómo una nueva determinación nacía dentro de él. Aquella noche, contemplando la luna llena a través de la ventana, tomó una decisión firme. «Pablo», le dijo al burro, que lo observaba con ojos atentos, «si nadie más quiere hacerlo, lo haremos tú y yo. Esa campana volverá a sonar». El burro soltó un resoplido que pareció un asentimiento, y por primera vez, en mucho tiempo, don Miguel sintió que la esperanza regresaba a su pecho, acompañada de una inquebrantable decisión. En ese instante, aún ignoraba las dificultades que enfrentarían para revivir una costumbre olvidada. Una semana antes de Pascua, don Miguel pasó a la acción. En las primeras horas del día, cuando el pueblo aún dormía, él y Pablo se encaminaron hacia la iglesia. Sabía que el portero llegaba alrededor de las 10, así que tenía unas horas para inspeccionar el campanario y calcular la magnitud del trabajo. El patio de la iglesia los recibió con un silencio triste. La estrecha escalera de madera que llevaba al campanario lucía peligrosa. Algunos escalones faltaban, y otros estaban podridos, cediendo bajo el más leve contacto. Don Miguel lanzó un profundo suspiro, apoyado en su bastón. En otros tiempos habría subido sin dudar, pero ahora, con las articulaciones rígidas y la respiración entrecortada, aquel ascenso parecía una hazaña imposible. «Harán falta tablas, clavos y manos decididas», murmuró para sí, grabando mentalmente la lista. Pablo, como si entendiera su pensamiento, le empujó suavemente el hombro con el hocico y emitió un leve «ia». En los días siguientes, don Miguel recorrió el pueblo tocando puertas de carpinteros y trabajadores. Pero la respuesta era siempre parecida. «Miguel, eso es demasiado arriesgado. Además, ¿a quién le importa una campana vieja? Tenemos altavoces modernos para la celebración». Para su tristeza, ni siquiera sus viejos amigos, aquellos con quienes solía escuchar el tañido de la campana, mostraron interés. Algunos incluso lo miraban con lástima, considerándolo un esfuerzo inútil. «A tu edad, deberías pensar en descansar, no en escalar campanarios», le decían. Todo indicaba que la empresa estaba condenada al fracaso. Pero una tarde,
Cuando regresaba abatido por otro rechazo, don Miguel notó que Pablo se comportaba de manera inusual. El burro tiraba de él en dirección contraria a su ruta habitual, llevándolo hacia un antiguo almacén de madera. «¿Qué sucede contigo, Pablo?», le preguntó, intentando hacerlo regresar. Pero el animal se mantuvo firme, rebuznando y agitando la cabeza. Finalmente, don Miguel se rindió. «Está bien, testarudo, muéstrame a dónde quieres ir». Al llegar al viejo almacén, don Miguel se encontró con una escena inesperada. Un grupo de niños jugaba entre maderas viejas y herramientas olvidadas. Entre ellos estaba Juanito, nieto de su antiguo amigo, un chico vivaz de 12 años con el cabello revuelto y los ojos llenos de curiosidad. «Don Miguel», exclamó el niño al verlo, «¿qué hace usted aquí? Fue Pablo quien me trajo hasta aquí», confesó don Miguel mientras acariciaba con cariño el cuello del burro. «Parece que él tiene sus propias ideas». Mientras conversaba con los niños, el anciano les habló sobre la campana de Pascua y su anhelo de devolverle vida a la tradición perdida. Para su asombro, los pequeños lo escuchaban con atención, y sus ojos se iluminaban más y más con cada anécdota. «Podemos ayudar», exclamó Juanito cuando don Miguel terminó de hablar. «¿A que sí, chicos? Aquí tenemos un montón de materiales y mi papá es carpintero. Me ha enseñado a usar algunas herramientas». En la mirada de los niños brillaba algo que ya no se veía en los adultos: una fe sincera en los milagros y un impulso por participar en algo grande y con sentido. Don Miguel sintió una oleada de calidez y esperanza renacer en su interior. Durante los 5 días siguientes, se entregaron por completo a una actividad secreta. Mientras los adultos estaban ocupados organizando los eventos oficiales, don Miguel y su improvisado equipo juvenil se dedicaron a reparar la escalera del campanario. Los niños traían martillos, clavos, cuerdas y tablones. Siguiendo las instrucciones del anciano, sustituían los escalones deteriorados y reforzaban los pasamanos tambaleantes. Pablo también se convirtió en un miembro indispensable de la misión. Como si comprendiera la seriedad del trabajo, transportaba con paciencia las maderas y herramientas sobre su lomo, utilizando senderos poco transitados para evitar llamar la atención. Además, su natural terquedad lo hacía especialmente precavido. Más de una vez evitó que el grupo cometiera errores, negándose a caminar por superficies inestables que con su instinto detectaba como peligrosas. Finalmente, llegó la víspera de Pascua. La escalera ya estaba lista, pero quedaba el mayor desafío: la propia campana. Cuando don Miguel, acompañado por Juanito, subió hasta el campanario, sintió que el alma se le encogía al ver el estado en que la encontraban. La imponente campana, con hermosos grabados, estaba cubierta por capas de excremento de aves y óxido. El mecanismo para hacerla sonar estaba completamente trabado, y la viga de madera que la sostenía mostraba signos claros de deterioro. «No tenemos tiempo», dijo don Miguel con pesadumbre, dejándose caer sobre el desvencijado suelo del campanario. «Aunque logremos limpiarla, el mecanismo es demasiado complejo». Pero Juanito no se dejó abatir. «Mi mamá trabaja en el museo», comentó. «Ella sabe cómo tratar cosas antiguas. Y mi tío Ramón es mecánico. Tal vez pueda ayudar con la parte técnica». Fue así como 2 adultos se unieron al equipo. Sofía, la madre de Juanito, trajo productos especiales para limpiar el metal, y Ramón, que al principio se mostró escéptico, quedó fascinado al ver la complejidad del mecanismo. «Ya no se hacen cosas así», dijo, admirando cada pieza. «Es una joya. No puedo permitir que siga muda». Esa tarde, la campana recobró su brillo original, y el mecanismo fue engrasado y puesto a punto con mucho cuidado. Solo restaba
el reto final: levantar el pesado martillo que había quedado atascado tras tantos años sin uso. La mañana de Pascua amaneció clara y serena. Los primeros rayos del sol apenas rozaban los tejados cuando don Miguel y Pablo se acercaron discretamente a la iglesia. En la entrada ya esperaban Juanito, sus amigos, su madre Sofía y el tío Ramón. En sus rostros se reflejaba la emoción y el nerviosismo del momento. ¿Todos listos?, preguntó don Miguel. Al ver que todos asentían, los condujo silenciosamente hacia el campanario. Subir por la recién restaurada escalera fue una prueba. Varias veces, don Miguel tuvo que detenerse para recuperar el aliento, pero su voluntad era firme. Juanito no se separaba de él, listo para ofrecerle ayuda en cualquier momento. Abajo se quedaron Pablo y los niños más pequeños que no podían subir. Al fin, llegaron a la cima. Ramón volvió a inspeccionar el mecanismo. Sofía dio una última limpieza a la campana y luego todos se quedaron en silencio. El disco del sol ya se elevaba en el cielo. Era la hora. Don Miguel tomó la cuerda que conectaba con el martillo, pero por más que lo intentaba, no conseguía moverlo. Ramón intervino, pero el martillo parecía resistirse como si tuviera voluntad propia. De pronto, desde abajo, resonó un fuerte «ia», y acto seguido se escucharon pasos y crujidos. Alguien subía por la escalera. Para asombro de todos, Pablo apareció en la plataforma del campanario, habiendo escalado por su cuenta. El burro se acercó a la cuerda, la atrapó con los dientes y con una fuerza inesperada tiró de ella con decisión. Y entonces el aire se llenó de un sonido profundo, claro y majestuoso: el repique de la campana de Pascua. Su eco se expandió por todo el pueblo, atravesando muros y ventanas, alcanzando corazones dormidos. Cada campanada era como una voz antigua que despertaba, ansiosa por recuperar el tiempo perdido y anunciar con fervor la resurrección y el renacimiento. Poco a poco, la gente comenzó a salir a las calles. Primero unos pocos, luego docenas, y en poco tiempo eran cientos. Salían de sus casas con el rostro iluminado por la emoción, muchos con lágrimas en los ojos. Para los más ancianos, aquel sonido era un regreso a los días de su juventud. Para los más jóvenes, era un descubrimiento asombroso, una conexión inesperada con sus raíces más profundas. Gracias por acompañarnos en este relato sobre la campana de Pascua, el entrañable burro Pablo y el incansable don Miguel. Esta historia nos enseña que, en ocasiones, las tradiciones más valiosas regresan a nuestras vidas impulsadas por la constancia, la fe y apoyos que surgen donde menos lo esperamos. Si esta narración ha resonado en su corazón, le invitamos a suscribirse al canal. Así podrá seguir disfrutando de nuevas historias que celebran esos pequeños milagros que ocurren cuando nos unimos por aquello que realmente importa. Nos encantaría leer en los comentarios qué tradiciones significan algo especial para usted y su familia. Quizás haya alguna que quiera conservar o revivir para que no se pierda con el paso del tiempo. Sus experiencias podrían inspirar a muchos y dar origen a futuras historias en este espacio. Nos reencontramos muy pronto con nuevos relatos que tocan el alma.